7 de diciembre es el día de la quema del diablo en algunos países de Latinoamérica. Es una fecha para reflexionar. Hoy es el día del diablo, aquel que mal aconseja, ese que quiere tentarte, pero no te confundas. Este día no es para venerarlo, al contrario, es un recordatorio para decirle: reprendo, no pasarás, mi alma impoluta no te necesita. Tengo una armadura de energía espiritual que me protege. Que este diciembre sea para cerrar el año con felicidad. Que este encierro no sea ese diablo que te atormenta. Quema esas malas vibras que quieren atacar tu espíritu. Aries, limpia tu hábitat, tu casa, tu habitación, la oficina improvisada en tu hogar. Saca ese diablo que ensucia tu entorno. No se trata solo de limpieza física, también limpia las vibras, llena de energía positiva tu aura. Hay un demonio que te quiere atacar en tu área laboral. No lo dejes, que no te venza. Posible sorpresa agradable por la noche. Ponle atención a tus redes sociales, a las digitales, pero también a las físicas. Este mes, Mercurio te otorgará su suerte. Tauro, en tu horizonte aparece un diablo que te trae un dilema a casa. Allá tú si lo dejas entrar. Los dilemas son decisiones, no preocupaciones. No te confundas. No le des más atención de la que merece. Un momento nada más. Resuélvelo y sigue adelante. Que eso no te detenga, Tauro. En este día, quizá tengas un amigo, familiar o ser amado que te inspire a ser mejor persona. No detengas tu impulso, Tauro, que tú, cuando lo deseas, nada ni nadie te detiene. Este mes, Venus te otorgará su suerte. Géminis, toma un tiempo para leer cosas nuevas. Cambia de página y cambia de contenido. Explora todo lo que el talento humano tiene para ti en la palabra escrita. Que este mes sea para retomar amistades viejas que descuidaste durante 2021. Atiende tus redes sociales, Géminis, pero no te quedes en el teléfono. Visita. Atiende a tus círculos, que no digan que eres un doble cara, Géminis, que ellos no saben por qué eres así. En el plano intelectual, diciembre es de mucha concentración para ti, Géminis. Este mes, el planeta Tierra te otorgará su suerte. Cáncer. Diciembre para ti será el mes del detalle. Es ahora que deberás demostrar de qué estás hecho. Atiende todas esas cosas que normalmente se te pasan por alto. Tu diablo es el del olvido. Que no te venza este diciembre, Cáncer. Debes atender a tu familia. Este mes te necesitarán más que los 11 que le precedieron. En lo laboral, tendrás posibilidades de nuevas oportunidades de progresar. Quizá no triunfes, pero eso no te debe detener. Este mes, el planeta Marte te otorgará su suerte. Leo. Hay fuerzas que se te opusieron todo el año, pero esta vez cambiaron de opinión. No las desatiendas, Leo. Tú eres orgullo, pero también madurez. Aprovecha todo lo que la providencia te ofrecerá este diciembre. Cerrarás el año con situaciones favorables. Viene una luz a tu vida. Por tanto, trátala como ella merece. Ni más, ni menos. Un consejo extra. Haz las paces contigo mismo. Puede que lo necesites. Este mes, Júpiter te otorgará su suerte.
Virgo, tus ambiciones laborales o en cualquiera de tus proyectos serán altas, acordes a tus expectativas y capacidad. No dudes ni claudiques, Virgo. Tendrás la energía que tus ambiciones merecen. Tú eres la esperanza del panteón zodiacal, Virgo. Tú no te rindes. No importa el tiempo que venga. Quizá tengas un desacuerdo con el ser amado por un capricho, pero no repares mucho en ello. Celebra el amor. Aunque tu corazón no sea correspondido, tú ama. Este mes, Saturno te otorgará su suerte. Libra. Antes de que acabe el año recibirás un incentivo intelectual de un conocido. Te vendrá bien esa colaboración. Tú sabes, Libra, tus ideas son sensacionales, pero a veces necesitas una segunda opinión. No les hagas caso ciegamente, pero escucha. No la desaproveches. Eso sí, aún no es momento para ponerlas en práctica. Este mes es para planear. Si son ideas del trabajo o de proyectos personales, deja que cuajen un poco. No comas ansias, Libra. Equilíbrate. Este mes, Urano te otorgará suerte. Escorpio. Tú eres el más apasionado en tus círculos, Escorpio. Sorprenderás una vez más con tus inhibiciones a propios y ajenos. Ese diablo que te mantenía en desacuerdo con algún familiar desaparece de tu vida. Vuelve la paz. Si lo permites, conocerás nuevas personas. No dudes de hacer nuevos amigos. Estás por terminar el año, Escorpio. Baja tus defensas. No todos son amenazas. Eso sí, no dejes de prestar atención a tu entorno, Escorpio. No peques de ser confiado. Este mes, Neptuno te otorgará suerte. Ofíuco. Sorpresa la tuya saber que tu signo es Ofíuco. Él es el sanador, y eso es lo que te define. El que sana relaciones propias y ajenas. Tú estás en el firmamento entre Orión y Escorpio. Eres quien detiene las peleas, y este mes, diciembre, debe ser para recuperar energía, Sofía. Debes cargarte de energía positiva para continuar con tu tarea celeste. Ayudar a que la gente encuentre la paz. Tú eres ese hálito de esperanza entre la familia, los amigos y el trabajo. Eres paz incluso entre los feligreses que se pelean. Este mes, Urano te otorgará suerte. Si eres un Ofíuco que nació hoy, esto es para ti. Eres un líder nato, tienes ambición e inspiras confianza. Trabajar en cargos de poder va con tu personalidad. Eres también un comunicador nato. Anímate a los negocios, te puede ayudar. Explora el arte. No sabes qué sorpresa te puede dar tu talento escondido. Explora la autodisciplina y conseguirás el triunfo cuando menos lo imagines. Sagitario. Lo místico te sienta bien, Sagitario. Que este sea el mes que te dedicas a ti y a las conversaciones profundas. Esas tertulias que se roban el tiempo y crean amistades sólidas y entrañables. Charlas con amigos, con compañeros del trabajo, incluso con vecinos. No sabes qué nuevo aprendizaje viene. Date una oportunidad. Habla pero también escucha. No hagas oídos sordos, que ese diablo no te moleste. Diciembre será un mes para interactuar, pero no descuides el descanso. Que tu misticismo no merme en su energía. Este mes, Plutón te otorgará suerte. Capricornio. Saca de tu vida ese diablo de la desconfianza y de la inseguridad. Para ti,
Diciembre será el de las amistades evasivas. Búscalas. Hazles saber que estás ahí para ellos. Si no lo aprovechan, pues ellos se lo pierden. Tú no. Este mes es para el estudio del alma. Analízate. Evalúa qué ha significado para ti estos meses de 2021. Si encuentras un momento, viaja antes de que termine el año. Ve a la playa, a las montañas, a ese lugar natural en el que te sientes uno con la creación. Este mes, Ceres te otorga suerte. Acuario. Este mes encontrarás el romance, y si lo tienes, se acrecentará. Ese ser amado lo pasará bien contigo este diciembre. Tu energía fluye en el amor como pocas veces. Aprovecha. Llegará una situación molesta a tu vida. Deberás atender conversaciones incómodas pendientes, pero no dudes en dar tu opinión. Si la piden, que la soporten, Acuario, porque cuando tú opinas es por algo. Ellos se lo buscaron. Eso sí, ten tacto para decir las cosas. Sé amable y empático, que no pelea nada de eso con la verdad. Este mes, Eris te otorga suerte. Piscis, deja de viajar en tu mente. Disminuye esa cantidad de fantasías desbordadas que tienes. Recuerda que te necesitamos aquí, en el ahora, en la realidad. Que diciembre no sea solo fiesta. No descuides tus obligaciones. Recuerda que siempre hay tareas de última hora y no por eso debas hacerlas mal. Tu creatividad nunca descansa, tus compromisos tampoco. Estarás inmerso en el romance. Eres un romántico empedernido, pero no por eso desatiendas a la gente que te quiere. Diciembre es especial para una salida en pareja o amigos. Este mes, Haumea te otorga suerte.